Hola, muy buenos días, profe y compañeros. Mi nombre es Sergio Barón y quiero invitarlos a que hablemos acerca de la visión de escuela que tiene el autor Carlos Calvo. La pregunta que yo elegí para este trabajo es de qué manera la visión de escuela que tiene Carlos Calvo influyó en mi visión de escuela, en los conceptos que tenía previamente y en los conceptos revolucionarios con los que él incorpora la pedagogía dentro del concepto de escolaridad. Como todos lo sabemos en este momento, él es una persona que trata de que la escuela sea más que educación o de desescolarizar la educación. Así que para este video y para este trabajo voy a manejar primero que todo, la visión que él tiene, la manera en la que él ha tratado de irrumpir un poquito esa visión prefabricada que tiene la escuela y que tiene la escolaridad, sobre todo en el contexto latinoamericano, aprovechando que él también lo es, y posteriormente de qué manera esa visión ha influido en los conceptos que traía y en los conceptos que pienso desarrollar a lo largo de esta cátedra. En este momento estamos viendo en pantalla una pequeña tabla comparativa de los conceptos que he decidido llamar de escuela tradicional y los conceptos que Carlos Calvo de alguna manera está tratando de inducir dentro del contexto de la educación. El primer ítem habla sobre la posición del profesor, del maestro, del tutor frente a los alumnos, ¿no? Y dice, el profesor habla y los alumnos escuchan. Esa fue la manera en la que tradicionalmente nos educaron, sobre todo los que venimos de educación pública, fue con lo que nos encontramos en las aulas. Carlos Calvo sugiere, el profesor es un colaborador, es un guía. Y esto ya de una vez nos lleva a otro escenario diferente en donde hay una colaboración mutua entre estudiante y profesor. Se pone a disposición los contenidos estáticos e inamovibles. Carlos Calvo sugiere, los contenidos se construyen, se descubren. Otro ítem, la duda se suele resolver sin un proceso previo. Carlos Calvo sugiere, la duda es el motor, es el origen. Por último, tenemos este ítem que dice, las metas son las mismas para todos. Carlos Calvo sugiere, cada individuo es único y tiene sus propias metas. Lo primero que podemos detectar frente a la anterior tabla comparativa es que son conceptos que casi que chocan entre sí. Al principio cuesta asimilarlos y en lo personal he tenido la oportunidad de acercarme a algunas instituciones educativas, colegios, que son muy revolucionarios en este concepto y he tenido ciertas diferencias no con el concepto sino con el desarrollo del mismo. Cuando Carlos Calvo dice que hay que sacar la educación de la escuela, es un concepto chocante porque son, en mi caso, 3 décadas de conocer un modelo, de conocer unas formas, de conocer unas maneras. Sin embargo, cuando nos adentramos un poquito más en los objetivos que él busca, y es en tratar de consolidar el espíritu investigador e investigativo, como él lo dice, en la sistematización de conocimientos que viene desde la infancia, es más fácil entender a qué se refiere y por dónde va la cosa. En uno de los puntos, que creo que fue el primero de la tabla, se ve al tutor y al profesor como un surtidor de contenidos. Si nosotros vamos a la otra esquina, el tutor profesor termina siendo un cómplice del aprendizaje y del descubrimiento. Y a partir de ahí es más fácil entender y comenzar a revolucionar, a revolcar un poquito los conceptos y las estructuras, más allá de conceptos que arraigan una manera de ver la educación y una manera de ver la escuela. En este momento estamos viendo en pantalla unas diapositivas que, a mi forma de ver, en mi concepto, reflejan los elementos más diferenciales de Carlos Calvo frente a la educación tradicional. La primera dice que el aprendizaje es inherente al ser humano y esto está directamente relacionado con lo que se hablaba hace unos minutos, unos segundos, sobre el espíritu investigador y curioso de los niños. Nacimos con ese espíritu, nacimos con esa capacidad. Sin embargo, lo que él sugiere es que la escolaridad y la escuela encierra y de alguna manera cohíbe ese espíritu. El siguiente dice, la escuela es conveniente para la sociedad, pero no imprescindible. Y aquí me costó mucho trabajo entender porque es difícil imaginar un aprendizaje, un desarrollo educativo sin una escolaridad. Sin embargo, lo que él sugiere no es que se dejen de existir las escuelas, sino que al revés, las escuelas se adapten a lo que es el aprendizaje de acuerdo a cada etapa y de acuerdo a cada persona.
La siguiente dice, es más sano revelar la pregunta y no imponer la respuesta. Y me parece que esto influye muchísimo, sobre todo en la etapa, después de la primera infancia, cuando los niños empiezan a entender contenidos más complejos y se les fijan metas y se les fijan exigencias que no necesariamente tienen que ver con el aprendizaje. Y la última dice, si se cierran los criterios, se anula el conocimiento, y aquí quiero dar paso a mi conclusión final sobre este trabajo. Si se cierra el criterio, se anula el conocimiento, creo yo que la manera de poder explicar cómo influyó la visión de este autor en mi visión de escuela. Es fácil pensar que necesitamos acceder a contenidos brutos y estáticos e inamovibles para poder conocer. Pero si nos damos la oportunidad de poder entender que el conocimiento y la educación y el proceso educativo en sí mismo tiene que ver con elementos inherentes a la persona y no con la cantidad de información que podamos procesar, se cambia por completo el asunto. Se pasa a ver de manera diferente lo que es el proceso y lo que son las metas educativas. Ya no es simplemente conocer, almacenar, agrupar, sino descubrir, ¿no? Fijarnos en el procedimiento para no anular el conocimiento y ampliar el criterio. Creo que es rápido el repaso que hubo por el autor, es muy interesante, da mucho más para hablar, pero en mi opinión y en lo que alcancé a repasar, me quedo con eso, con la posibilidad y la capacidad de que el criterio y de que la capacidad investigativa y de curiosidad prime sobre la meta del contenido. La meta y el objetivo y el afán del contenido cierran la capacidad de aprendizaje, y siento que esa es la manera de explotar y de expandir la escuela sin hacerlo físico, pero sí estructural. Le agradezco mucho, profe, por la atención, compañeros. Espero que les haya ido muy bien en sus trabajos y gracias por estar pendientes de este espacio.